406. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió y Él te dará el perdón. Gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará y no tendrás pesar, sino consolación. Fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Gracia ya no habrá, pues la desprecias hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él, y tú serás feliz. Tus penas pon en Dios, pues Él las llevará, y no tendrás más pesar, sino consolación.
Realmente Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz. Él ha dado hasta la última gota de su sangre para darnos la salvación. Cuán agradecidos estamos con Él, ¿no? Nos sentimos realmente felices porque Él nos ha dado la vida eterna, solamente por creer en su obra. Así también saludamos, ¿no?, a los hermanos que nos escuchan por las diferentes redes sociales, por YouTube, por Facebook, por Radio Jerusalén también. Y así podemos compartir el amor el cual Dios nos quiere dar y compartir con otros también. Invitamos también a los hermanos que puedan pasar al frente y acomodarse en las sillas, apagar sus celulares y así escuchar con mayor atención la prédica, ¿no? Lo que Dios nos quiere decir. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 210. Himno 210, tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús buscando la senda de vida y luz, y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú, si quisieras al cielo llegar y con los benditos allí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras de Cristo dignos de hablar, porque si no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos han ido con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Hoy este mensaje pues debes creer, tendrás que renacer.
de cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Hola, muy buenos días, hermanos, hermanas, y también saludamos a todos los participantes. Entre ellos también nos está visitando desde país de México, imagínense, es prácticamente como un país, un culto internacional. Era culto unido nacional, pero ahora culto internacional. Amén. Por eso saludamos a los hermanos del Grupo Alba de México, pastores de México, y también el expositor, Pastor Pablo Sin, del país de México, de Misión Buenas Nuevas, México. Y entre ellos también tenemos invitados como profesores, ¿sí? Profesores, autoridades como subgobernadores de la provincia de Caranavi. Saludamos a todos ellos. Y así vamos a dar inicio a este culto especial. Amén. Bien, para que Dios pueda bendecirnos también por medio de este culto, voy a invitar al pastor Luis Mario, quien es ministro de la Iglesia Buenas Nuevas Puebla, en México. Adelante, pastor. Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, te damos las gracias en este día porque nos permite, Señor, libremente poder escuchar tu bendito evangelio, poder recibir tu guía, Señor, a través de tu palabra, a través de tu iglesia, a través de tus siervos, Señor. En algún momento, como aquel hombre medio muerto, Señor, sin sensibilidad, sin una dirección, y hallados por tu misericordia, te acercaste a nosotros, Señor. Nos lavaste, nos vendaste, nos diste aceite, vino, Señor, y nos llevaste a un refugio, el mesón, bajo la dirección del mesonero. Señor, en este tiempo hemos podido ver la grandeza de tu bendito nombre, Señor, de tu bendito evangelio, como hasta el último de la tierra, Señor, tú quieres que escuchen esta gracia, este evangelio, en el cual solamente por la fe nosotros recibimos la vida eterna. Señor, en esta mañana que dirijas tú a tu siervo, que pongas en sus labios tu palabra, Señor, y el entendimiento en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, pastor. Bien, mientras vayan llegando también los hermanos, poquito vamos a ordenarnos antes, ¿sí? Todos los que van llegando, desde primeras filas, desde primeros asientos, podemos ocupar, por favor. En este aspecto también ayúdenos, por favor, los de recepción, un poquito más adelante a los hermanos. Y Pastor Pablo Sin profundamente nos está compartiendo. Los que han participado del gran seminario bíblico ya conocen 1 hora, 2 horas. Por eso esta mañana también nosotros queremos preparar, ¿no?, nuestro corazón, y para esto también apagar sus dispositivos, sus celulares, ponerlo en modo silencio o directamente apagarlo. Hoy día vamos a concentrar en oír, en recibir la palabra de Dios. Amén, hermanos. Cómo Dios también está trabajando, ¿no?, en el país de México, cómo Dios se está manifestando por medio de la misión y también por medio de CLF. Para esto voy a invitar también, para que pueda testificar, al pastor Eduardo Arellano Aceves, quien es ministro de la Iglesia Buenas Nuevas, Cuautitlán, México. Invitamos al pastor. Adelante, pastor.
Hola, ¿cómo están, hermanos? Buenos días. Bueno, damos gracias a Dios por la gracia que nos ha dado de poder estar aquí en Bolivia. Es la primera vez que los visitamos. Nunca habíamos andado a estas alturas. No sé si es por la coca, el té que me han dado, no sé, queremos pensar, ¿verdad? Pero es una bendición estar aquí con ustedes y brevemente quisiera dar testimonio. Hay muchas cosas que quisiera compartir. Yo era un pastor popular. Recibí salvación en el año 2006 a través de leer el libro del pastor Oxopar, El secreto del perdón de pecados. Nosotros estábamos en otra denominación, la iglesia también de Cuautitlán, que les cuesta mucho trabajo mencionarlo, no sé por qué, ¿verdad? Y nosotros recibimos salvación y nos unimos a la misión Buenas Nuevas por la guía de Dios en el año 2015, en el mes de noviembre. Desde entonces formamos parte de la misión Buenas Nuevas, tanto la congregación como yo como pastor nos unimos a la misión. Estos años, a partir de haber conocido, yo conocí del Evangelio, ya llovió en el año 84, 85, y todos esos años pues me la pasé en el Evangelio equivocado, pero gracias a Dios, la historia es muy larga, no tendré yo tiempo en los minutos que me dieron. Pude, leyendo este libro del pastor Oxopar, poder entender la salvación del Evangelio que ahora el pastor Pablo nos está compartiendo con tanta profundidad, tanto en el Congreso de Leyes Cristianas como en el seminario bíblico que estamos teniendo y que hoy termina. Bueno, una vez que nos unimos a la misión, a los pocos meses, yo tenía una promesa desde que recibí salvación del Señor, Isaías 49, y entre ellos decía: poco para mí restaurar las tribus de Jacob. Y yo entendí, cuando me di cuenta que pues había mucha confusión en la enseñanza que se daba en el cristianismo, en una revoltura de la ley con la gracia, entonces yo pude darme cuenta que estaba muy mal la situación. Y cuando Dios me llamó, me dio esa promesa donde incluía que muchas iglesias iban a tener la gracia que yo recibí también junto con la congregación donde yo estaba. Así finalmente, casi a los 2-3 meses, Dios cumpliendo fielmente su palabra, 2-3 meses que entré a la misión, el pastor Pablo Shin, que ya estaba en México, él lleva ahorita ya casi 14-15 años, 14-15 años, me dijo: pastor, a partir de hoy se hace cargo del Congreso de Pastores, todavía no se llamaba CLF. Y desde entonces estamos trabajando, desde el año 2016 ahorita, pues ya estamos hablando de 7-8 años, y ha sido una bendición. Yo creo que ustedes han gozado con la palabra y con el Evangelio, y hay tantos testimonios de lo que Dios está haciendo y ha hecho a través de todos estos años. Quiero mencionar que no ha sido fácil el camino, porque también hemos tenido la gracia de acompañar al pastor Pablo como encargado del Congreso de Leyes Cristianos en México. El pastor así me asignó. Entonces viajo mucho con él, no todo el tiempo, pero la gran mayoría de las veces. Yo no pensaba venir a Bolivia y el pastor me dijo: sería bueno que usted me acompañara porque va a haber CLF, entonces por eso estoy aquí. Y les dije, en estos años he aprendido algunas cosas y era de lo que quería yo transmitir mi testimonio. No ha sido fácil porque normalmente el hombre naturalmente rechazamos la gracia. El hombre siempre quiere hacer algo, quiere tener su propia justicia. Entonces, en todos estos años hemos tenido gente que nos rechaza, hemos participado en la preparación de campamentos mundiales, específicamente del Congreso de Leyes Cristianos, en varios países como Colombia, como Panamá, como Honduras, como Costa Rica. También acompañamos al pastor a una gira por Europa, por España y Portugal. Y hemos estado en muchos eventos también donde predica el pastor Oxopar, y por la gracia de Dios me ha tocado conducir el CLF y trabajar en todos los preparativos. Y en el caso de México, pues soy el encargado con un grupo más de ministros de poder preparar siempre cuando viene el pastor Oxopar, y repito, estar preparando toda la logística y el programa y estar contactando a los pastores para estar haciendo congresos de líderes cristianos. En todos estos años hemos tenido mucha oposición o rechazo por algunos grupos que engañando a los pastores les dicen que nosotros no tenemos la verdad. No voy a entrar de mucho detalle en esto, pero entonces nos hemos tenido que enfrentar a hablar, a enfrentar, a confrontar, inclusive a pastores que hablan de nosotros sin tener la razón. Pero en todos estos años he visto la gloria de Dios y ha sido una grande bendición en poder ver que con el corazón del pastor Oxopar y en México con el corazón del pastor Pablo Shin, Dios nos ha bendecido grandemente.
en todos estos años, algo que quiero transmitir y que es importante la experiencia. Cuando fuimos a Europa, el pastor Pablo le comentaron los ministros, es que los pastores no quieren aceptar la invitación a participar en nuestros eventos. Y el pastor les dijo algo muy importante: ¿cómo ustedes esperan que los pastores acepten la invitación al Congreso de Líderes Cristianos cuando ustedes no participan en sus actividades? Entonces, en el caso de México, lo que hizo el pastor, dice, ustedes tienen que hacer amistad, y realmente se ha hecho una amistad hermosa con muchos pastores, que al principio, insisto, por esos rumores, comentarios, inclusive algunos escritos que se sacaban, pues muchos desconfiaban. Pero a través de todos estos años de seguir la guía del pastor Pablo, de seguir insistiendo, ahora gracias a Dios las puertas se están abriendo, de tal manera que pastores muy importantes que ahora son amigos de la misión, amigos también de manera personal, ahora nos abren las puertas maravillosamente, ¿no? Y yo estoy seguro que también lo va a seguir haciendo aquí en Bolivia, pero es muy importante, como ya lo comenté con algunos ministros, con el mismo pastor Andrés, que tienen que, con la guía del pastor Pablo, lo que nos dijo en México, que se tienen que contactar con las alianzas, tienen que participar en las reuniones mensuales de las alianzas de pastores para que se vaya ganando esa amistad y después en ese compañerismo el CLF llegue con fuerza. Yo me gocé mucho en estos días, no sé ustedes, los que participaron en el CLF, en el seminario, cómo los pastores se gozaban con la palabra, ¿no? La bendita gracia de poder tener la seguridad que soy justo, entonces trae una paz maravillosa, una libertad, que en verdad Dios está trabajando maravillosamente en todo el mundo. Repito, a través del Congreso de Líderes Cristianos, Dios nos ha permitido conocer a muchos pastores, inclusive algunos de puestos muy importantes, para efecto de que el Congreso de Líderes Cristianos llegue a mucho más pastores. En este año, gracias a Dios, se abrieron las puertas. Por ejemplo, tuvimos un congreso recientemente, hace como un mes y medio, trabajando con una coordinación de alianzas ministeriales del Estado de México, donde pastores muy conocidos, que ahora ya conocemos mejor, nos apoyaron para poderlo hacer. Esto nunca se había logrado en México, pero el Señor abrió puertas. Ahora en estos meses, regresando, ya tenemos un programa también de CLF, en donde otros pastores también importantes, ya contagiados por lo que los pastores importantes escucharon y se gozaron, ahora también ya están abriendo las puertas para hacer CLF. Estoy viendo maravillosamente cómo la promesa de Dios y la guía del siervo que nos dio de podernos contactar y hacer amistad, y es una hermosa realidad. Ahora las puertas se están abriendo para que cientos, miles de pastores estén escuchando el Congreso de Líderes Cristianos. Es lo que está haciendo Dios en México, pero estoy seguro que también lo va a hacer en Bolivia. Pero solamente hay que confiar, seguir esa guía, y conforme a lo que me enseñaba el pastor Pablo, que los ministros de aquí, ¿verdad?, puedan contactarse más, asistir a las reuniones de alianza mensuales, y al hacer esa amistad, al rato vamos a tener CLFs muy grandes y cada vez más pastores participando. ¿Esto qué va a hacer? Que este país de Bolivia, lo mismo que en México, sea bendecido a través del Evangelio, ¿no? Porque lo que cambia las naciones, lo que cambia las familias, lo que cambia todo, es cuando los pastores empiezan a predicar con fuerza el Evangelio de la gracia, ¿verdad? Que transforma vidas, que nos da poder, y eso es lo que puedo testimoniar respecto a lo que Dios está haciendo en México. En verdad estoy agradecido con Dios por haber venido a Bolivia, por estar con ustedes y por ver nuevamente lo que el Señor está haciendo a través de sus siervos, y cómo muchos pastores se están gozando. Yo no sé ustedes, pero me siento gozoso con la palabra que estamos recibiendo. Agradezco mucho el que nos hayan recibido, en verdad, también por parte del grupo de pastores que venimos, y también hermanos del grupo Alba, con el pastor Pablo, este viaje aquí en Bolivia. Somos 7 en total personas, incluyendo al pastor Pablo y su esposa. Nos sentimos muy agradecidos, en verdad, son ustedes muy cariñosos, muy amables, nos sentimos muy bendecidos, nos han tratado muy bien y damos gracias a Dios por ustedes. Gracias por recibirnos aquí en Bolivia, gracias, muy amable. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor Eduardo. Vamos a aplaudir un poco más, aplausos, vamos a obsequiarle, ¿sí? Para que siempre puedan venir también muchos ministros a Bolivia. Y yo me acuerdo también cuando visitamos por medio de la misión, tenemos diferentes actividades, viajamos. Entonces, pastor también, cuando viajamos a México, siempre nos recibe con corazón amplio en su iglesia. Por eso estoy agradecido también con él. Seguidamente también tenemos la presentación especial del ensamble
Canto de Esperanza junto al grupo Alba. Pero primero, instrumental, Canto de Esperanza, instrumental, Bendito eres. Y luego juntos, medley de alabanzas. Así, en esa orden nos van a presentar. Para esto invitamos al grupo Canto de Esperanza. Adelante. Con fuertes aplausos vamos a recibir a ellos. Buenos días, hermanos. Sí, sí. ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? Sí, sí. Hola, sí. ¿Cuántos estamos seguros de nuestra salvación? ¿Veo las manos? Amén. ¿Cuántos esperamos a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida? Para todos ustedes esta alabanza que dice: ha de venir. Hola, sí. 1, 2, sí. Su majestad, eterno Rey, pronto ha de venir. Gran Creador, Dios de amor, pronto ha de venir. Con miles de ángeles volverá, con gran poder, con gran poder. Es la promesa de mi Jesús. Él volverá, Él volverá. Cristo muy pronto ha de venir, ha de venir, ha de venir. Sobre las nubes Él volverá, Él volverá, Él volverá.
pronto ha de venir para acabar con la maldad. Pronto ha de venir con miles de ángeles volverá, con gran poder, con gran poder. Es la promesa de mi Jesús. Él volverá, Él volverá. Cristo muy pronto ha de venir, ha de venir, ha de venir sobre las nubes. Él volverá, Él volverá, Él volverá al gran sonido de la trompeta. Él volverá, Él volverá al gran sonido de la trompeta. Ha de venir, ha de venir. Cristo muy pronto ha de venir, ha de venir, ha de venir sobre las nubes. Él volverá, Él volverá, Él volverá por mí. Amén. Sí, en esta mañana también, nosotros también, ¿no?, hemos invitado al grupo Alba, y en esta mañana también queremos hacer un ensamble. Allá en México se llama el pupusí, ¿no? Aquí nosotros lo llamamos el medley de canciones. Y en esta mañana también vamos a invitar a los hermanos del grupo Alba para que puedan cantar juntamente con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo están? Estamos muy agradecidos con Dios y muy felices de poder alabarle esta mañana, de poder agradecerle por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos dará también. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor. Estemos felices, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él,
todos. Solamente en Él, solamente en Cristo se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Ahora sí. Vamos a cantar ahora juntamente con los hermanos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos a cantar todos, fuerte, ¿sí? La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida a Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa fragancia del Señor. Vamos todos. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Gloriosa será la mañana. Muchas gracias. Sí, ahora los dejamos en una muy buena compañía, ¿no? Gracias. Muchas gracias una vez más. Aplaudimos al ensamble de Canto de Esperanza junto con Grupo Alba. Sí, yo sé que a los bolivianos gusta mucho la música, ¿no es así? 4 especiales. Cada día hallé un buen amigo. ¿Cómo podré estar triste? Ni yo te condeno. Vamos a invitar con fuertes aplausos. Grupo Alba, adelante.
Ok, sí, sí, ya. Buenos días, hermanos. Nuevamente es un gusto, es de muy grata felicidad de estar aquí en Bolivia con nuestros hermanos. Y pues bueno, ¿les parece que alabemos a nuestro Señor Jesucristo? Sí, sí. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día, cada día, cada día. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día, cada día.
cada día. Gloria a Dios. ¿Nos podrían ayudar un poquito con el volumen de la pista? ¿Le pueden subir acá en el retorno? Sí, gracias. Bueno, vamos a seguir alabando a nuestro Señor, amén. Y esta alabanza que vamos a cantar es un himno y lleva por nombre Hallé un buen amigo. Así que estoy seguro que todos se la saben. Vamos a alabar juntos a Dios con el mismo corazón. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
Nuestro Señor Jesucristo tiene cuidado de nosotros, hermanos. Podemos todas nuestras cargas con toda confianza y esperanza poner en Él. Luego esperar su voluntad, que todo lo que el Señor nos permite es para bien, así está escrito en la Biblia. Amén. Bueno, vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Esta alabanza es muy hermosa, también es otro himno y se llama ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, si sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta y me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Un hermoso himno, ¿no es así? Nuestro Señor nos ama y tiene cuidado de nosotros. Desde que Él tomó nuestra vida, no ha dejado de trabajar en nuestro corazón. Cada cosa que a nosotros nos falta, estemos seguros, Él quitará. Cada cosa que a nosotros nos falta, estemos seguros, Él nos va a dar. Y también cada cosa que nos sobra, también Él nos va a quitar. Nuestra vida está completamente segura en Él. Amén. Bueno, vamos a cantar una alabanza más. Esta alabanza ustedes también la conocen y queremos que nos ayuden a cantarla. Amén. Lleva por título Ni yo te condeno.
en pleno acto de rebelión. Nadie de ti nunca tuvo compasión. Y tu maldad te llevó tan lejos que no pudiste huir. Pero mi amor te alcanzó, te trajo hacia mí. De rodillas humillada yo te vi. ¿Quién tira la primera piedra sobre ti? Poco a poco el pecado se exhibió, pero la gracia fue: ni yo te condeno, ya no tengas miedo. Levanta tu cabeza y mira al cielo, al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y con su dedo escribió, inclinado en tierra firme, un nuevo pacto que me justificó. Y en un momento limpió las tinieblas que había en mí y derribó el muro de separación. De rodillas humillada yo caí. Oh. Tú cargaste mis pecados sobre ti y tomaste mi lugar para morir. Y te escuché decir: ni yo te condeno, ya no tengas miedo. Levanta tu cabeza y mira al cielo, al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Ni yo, no tengas miedo, Ya no tengas tú miedo. diste el Levanta tu cabeza y mira al cielo. Mira al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Ni yo te condeno, ya no tengas miedo. Levanta tu cabeza y mira al cielo. Mira al cielo. Mira al cielo. Hola, muchas gracias. Vamos a aplaudir más al Grupo Alba, por favor, para que en la noche también tenemos una oportunidad más para poder espectar. Bien, llegó el tiempo central, la parte más importante de este día. Para esto permítanme presentar al director general de Misión Buenas Nuevas,
y presidente del CLF en México, Centroamérica y el Caribe, al pastor Pablo Sin. Adelante, pastor. Buenos, un, dos, ¿se escucha? Un, dos. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien. Vamos a buscar el Antiguo Testamento, el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7. Segundo de Reyes, capítulo 7. Segundo de Reyes, capítulo 7, si lo tienen voy a leer desde el versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a unos a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron lo escondieron. Hasta el versículo 8 leídos. En la Biblia se escribió por la inspiración del Espíritu Santo. La Biblia no es una obra literaria de algún hombre intelecto, ni siquiera de algún grupo élite. Se escribió por el Espíritu de Dios. Cuando la gente puede sentir la presencia del Señor más fuertemente, por más que se han levantado muchas personas que hablan contra la autoridad de la Biblia, pero la Biblia sigue siendo el libro más vendido, más leído en varios siglos. La razón, cuando uno lee la Biblia y profundamente lee la Biblia, en la Biblia puede sentir, como digo, una presencia divina. Entonces la Biblia nos dirige al mundo de Dios. No se escribió por pensamiento humanos. Cuando nosotros leemos una obra literaria de algún hombre escribió, es un decir, huele,
huele al hombre, huele al humano, al hombre escribió. Un tiempo en Corea, un libro fue bestseller, el libro más vendido. Todo el mundo hablaba de ese libro. El libro trataba del amor paterno, un padre cuánto ama a su hijo, por su hijo unigénito se sacrifica toda su vida. Entonces en mi mano casualmente un día llegó ese libro. Ese es el libro que hoy en día todo el mundo habla de este libro. Todo el mundo dice, excelente libro. Empecé a leerlo. No muchas horas después me harté de libros. Eso es una ficción, pura mentira, porque pude sentir, como dije, huele al hombre, porque dentro de aquella obra literaria el protagonista es un padre. Entonces al leerlo y me di cuenta, la esposa de él, o sea, la madre del niño, el único hijo del protagonista, no es humano, supuestamente es inhumano, pero en el mundo no existe una madre como ella. Entonces el escritor, para resaltar el amor paterno, entonces para poder exaltar el amor paterno, demasiado bajó el papel de ella. No me causó nada de emoción y nada de sentimiento. Y dije, este libro es un libro que salió de la cabeza de algún hombre que quiere ganar mucho dinero. Trató de tocar el sistema emocional de los lectores, sentimientos, pero no es cierto. Pero cuando lee la Biblia es contrario. Cuando ve la Biblia no está, el humano no es centro. La Biblia no está humano-céntrico. Los pensamientos humanos no son respetados, no son reconocidos. La Biblia está escrito totalmente Dios-céntrico, Cristo-céntrico. Entonces algún humano si lo hubiera escrito, nunca podría escribir de este estilo. Porque cuando el hombre escribe, finalmente huele al hombre. Tiene que ser como humano, opinión humana, sentimiento humano, manera de pensar humana. Pero cuando leemos la Biblia, el 100% se escribió desde el punto de vista del Creador. Dios como ve a los humanos. Entonces es el momento que el lector puede sentir la deidad, o sea, la presencia divina en la Biblia. Yo también personalmente siempre prefiero leer la Biblia. También lucho para poder leer la Biblia, porque la agenda como si nada, cada día más saturada. Hay muchas actividades. Cuando estoy en muchas actividades, me cuesta trabajo para abrir la Biblia, porque estoy en modo de trabajar. Cuando una vez uno entra en modo de obrero, modo de trabajador, es difícil controlar a su corazón. Tiene que doblegar el corazón que no quiere leer la lectura, no quiere estar sentado, no quiere meditar, solo quiere trabajar. Como una de leyes naturales, ley de inercia. ¿Qué es ley de inercia? Cuando un sujeto, una cosa, va hacia un rumbo, está trabajando, por más que lo frena, quiere continuar trabajando. Por ejemplo, nosotros en un microbús con alta velocidad pasamos una curva. Por la velocidad, en la curva el microbús quiere salir del carril. Es ley de inercia. Pero esa ley de inercia también se
psicológicamente también. Ley de inercia psicológica. Cuando una persona vive sin alguna actividad tan ruda y fuerte, y de repente le viene la convocatoria a trabajar, cada quien con su herramienta, martillo y con su pala vamos a trabajar. No quiere trabajar, porque mucho tiempo estuvo sentado, estuvo en un trabajo que puede hacer sentado. Entonces no quiere usar su cuerpo. Ay, no quiero hacer. Tiene que doblegar el corazón. Bueno, ya que es inevitable, a trabajar. Al principio no quiere, pero cuando pasa cierto tiempo se le pega ya el gusto. Ya quiere trabajar, como si nada, trabaja, le da buen apetito, alegría, porque el cuerpo humano cuando trabaja, suda, ¿qué pasa? Se quita el estrés y siente alegre, hasta se siente muy bien. Cuando así uno está en el ritmo de obrero, de repente viene una situación contraria. Tengo que sentarme, hablar con otra persona, pero seriamente. Tengo que leer la lectura y meditar. No quiero, ya no quiero, porque es el modo del trabajador. Solo quiero trabajar. Entonces en la vida se necesita la disciplina. Aunque no quiero, es necesario. Yo no quiero, pero sí es necesario. Y tengo que doblegar a mi corazón, mi mente. No, esto es necesario. Tiene que hacerlos. Entonces, doblegando mi corazón, otra vez sentar a leer, meditar. Al principio no se puede, por más que esa es la postura sentado, abre la Biblia, la mente no se concentra. La mente continúa en trabajo. Aunque trato de leer, mi mente quiere trabajar. ¿Y qué pasa? Y luego cae sueño. Pero tenemos que luchar. Y para que de nuevo podemos recobrar el Un, dos, tres. Por eso en la vida de fe se necesita la buena batalla. La buena batalla consiste en dos elementos. Uno, continuar anunciando el Evangelio. Que el otro, lucharse consigo mismo. Los deseos que se producen. Quiere descansar más, quiere estar más flojos, quiere estar más cómodos. Entonces, consigo pelearse. Entonces, la buena batalla, por eso consiste en dos batallas. Batalla con el exterior, o sea, continúa expandiendo el Evangelio, el reino de Dios, sin cesar compartir la palabra de Dios. El segundo, pelearse consigo mismo. No quiere acercarse a Dios, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, tiene que doblegarlo. Llega un momento, el corazón queda doblegado. Entonces mi interés, que estaba arriba volando en el trabajo, se regresa en la lectura. Poco a poco, cada cita bíblica empieza a entrar al corazón. Y también puede orar personalmente. Nunca, el que un buen tiempo dejó de orar personalmente, sino una oración muy formal por el alimento, simplemente agradecer al Señor si ora, pero una oración muy sincera, íntima, muy personal, que tiempo atrás había dejado, de nuevo puede hacerlos. Y cuando viene alguien en silencio, con toda calma, puede compartir la palabra de Dios. Por eso personalmente me gusta
la lectura bíblica y la oración, porque cuando estoy en la práctica de lectura bíblica me desconecto de la circunstancia en que me encuentro, sino entro al mundo del Señor. ¿Y qué pasa? En el mundo del Señor, meditando cada palabra, siento una sensación inexplicable. A veces siento como yo estuviera en un espacio donde el concepto del tiempo nuestro se desapareció. ¿Y qué pasa? De repente me viene el recuerdo, hace 40 años, yo siendo un muchacho, así estaba leyendo la Biblia, gozándome por la Biblia. Hace 30 años estuve en tal ciudad, hace 20 años estuve en tal país. ¿Y qué pasa? Una sensación extraordinaria. ¿Qué pasa? Como el tiempo estuviera ya parado. Y me siento en el mundo del Señor. Y cuán grande gozo, cuán grande alegría el poder tener comunión con Dios. Por eso, en aquel momento puedo recibir inspiración, el corazón de Dios, un nuevo entender de la lectura. Dios comienza a alimentar a mi alma. Mi alma se rebosa. Como el rey David dijo, mi copa está rebosada. La copa, símbolo de su propio corazón, su propia vida. Mi alma está rebosada, totalmente llena. Cuando el corazón está rebosado, ¿y qué sucede? Como secundario, aunque no esfuerza nada, pero cuando alguien viene, está compartiendo. Comienza a dialogar, pero termina compartiendo la palabra de Dios. Nunca intenciona a dirigir a una persona a salvación, solo está compartiendo. El oyente de repente dice que recibe la salvación. Entonces, yo no soy quien salve, yo no soy quien haga, yo no soy quien trabaje, sino la palabra de Dios que está llena en mi corazón, o sea, el mismo Espíritu Santo toma el control de mi cuerpo inconscientemente y soy usado por el Espíritu Santo. Así el Señor trabaja. Esto es un requisito, mejor dicho, requerimiento de un siervo de Dios auténtico. Nunca se esfuerza, nunca él mismo planea, él mismo trabaja, sino su corazón que está lleno, de la palabra, lleno de gracia. La misma palabra toma control. El control de aquella persona, sin pensar, le viene una idea. Ay, me gustaría hacer un seminario acá. O al ver a un lugar, ay, cómo a mí me gustaría aquí comprar este inmueble para tal uso. Luego dice a los hermanos, ay hermano, cuán bueno sería. Luego, ¿qué pasa? El Espíritu Santo contesta. Levanta a alguna persona, milagrosamente después de un tiempo, pastor, hace tiempo usted dijo estos, no, ¿qué? Ni siquiera me acuerdo. Cuando llegó a tal sitio, usted dijo, tal vez usted no se acuerda, pero esa palabra quedó grabada en mi corazón. Desde aquel día empecé a orar, mire pastor, aquí yo he venido con este dinero. Dios me dio poder para comprar esto. Entonces, ¿qué sucede? Yo me quedo nada más, nada menos que alabar al Señor. Hasta una palabra que sin pensar dije, no fue mía, sino la palabra del Señor. El mismo Señor contesta. Esto es la vida de fe de los cristianos genuinos. Por eso nosotros nunca podemos dejar la lectura bíblica, la oración. Yo pienso y creo, entre ustedes habrían bastante hermanos y hermanas que tiempo atrás dejaron oración personal, dejaron la práctica de lectura. ¿Y qué pasa? Es difícil que el Espíritu Santo
tome el control de ustedes, use la vida de ustedes, porque el ser humano de cada uno está demasiado fuerte. Cuando el ser humano mío es muy fuerte, el Espíritu Santo se debilita. Cuando mi ser humano está humillado, ¿qué pasa? El trabajo del Espíritu Santo es fuerte. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo: cuando soy fuerte, eres débil en mí. Cuando soy débil, eres fuerte en mí. Para que repose su poder en mí, me glorio de mis debilidades, tribulaciones, enfermedades, humillaciones. Y por eso Pablo aprendió a ajustarse de situaciones feas. Porque cuando se viene una situación fea, gente normal, natural, que dice: ay, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no nos ayuda? ¿Dónde está Dios? Pero un cristiano ya maduro, experimentado de la obra del Señor, maneja otra sensibilidad. Cuando se empeora la situación, viene alguna dificultad, el que dice: el Señor quiere manifestarse poderosamente. Así dice. Entonces otro hermano no le entiende: ¿de qué está hablando? ¿De qué obra del Señor? Para mí, Satanás poderosamente se está manifestando. Pero que dice: no es así. Dios quiere bendecir a esta familia, quiere bendecir a esta iglesia. Pero pastor, acabo de explicarle, la iglesia está en una situación difícil. Pero el pastor alaba al Señor: Dios quiere trabajar grandemente en tu iglesia. Porque el pastor Oxford conoce cuando soy débil, cuando el hombre llega a ser débil, el Señor es fuerte. El Señor se manifiesta fuertemente. Yo, al llegar a Bolivia, especialmente aquí Ciudad La Paz, cuando el avión se aterrizó, al bajarme del avión, me sentí a gusto porque comenzó a llegarme muchos recuerdos. El rostro del el difunto pastor Yongje Lee, quien abrió la misión aquí en México, aquí en Bolivia, La Paz. El edificio estaba arriba, junto a Periférico, una zona muy, muy alta. Ahí nosotros tuvimos muchas anécdotas con dolor de cabeza, entonces, suplicando al pastor: ¿por qué entre tantas casas de La Paz? Porque una casa, lugar más alto, entonces, por favor, vamos a descendernos. Entonces, muchos recuerdos. Pastor Yongje Lee, también Pastor Juan Kim, Pastor Leonardo Valdivias, muchos rostros vienen a mi mente. Desde tiempo atrás, cuando yo estaba en Perú, por lo menos al año 3-4 veces visitaba a Bolivia. Aún me recuerdo el seminario bíblico que dirigí en el colegio Ayacucho, en el Hotel Europa. Vinieron muchas personas. También retiro que tuvimos en Cochabamba, con una avioneta viajé, y 2 años, segundo año cuando terminó retiro en la Cochabamba, empezó el paro, o sea, huelga. Todas las carreteras estaban bloqueadas, que las avenidas, calles, ahí vi poder de mujeres bolivianas. Entonces, piedra amontonada, más que hombre, era terrible, de verdad. Entonces, cómo tiraba piedras, cómo volcaba los vehículos, mucha fuerza. Entonces, para poder llegar al aeropuerto, tuvimos que atravesar los sitios muy, muy peligrosos, hablando con líderes de huelga. Entonces, yo personalmente oro a Dios que Dios
conserve el corazón de los bolivianos, no sean como corazón de los americanos, europeos, no se contaminen como corazón de mis paisanos coreanos. Cuando la economía mejore, no solamente trae la ventaja, la comodidad, la facilidad de la vida. Sin algún esfuerzo, con mucha comodidad, con facilidad, puede conseguir lo que quiera. La calidad de vida se eleva, pero la desventaja que pierde la presa del corazón, la facultad de pensar, que la comodidad paraliza la facultad de pensar de una persona. Por una vida cómoda no puede pensar, sí piensa, pero profundamente no piensa. Todos pensamientos superficiales, una inteligencia muy superficial. No es una inteligencia que es el carácter y la sabiduría desde un lugar muy profundo de su meditación se surge, sino, mejor dicho, las astucias, una inteligencia muy superficial. Cada día la gente es más viva, se cree más inteligente, pero espiritualmente, psicológicamente, el nivel de la vida va abajo. Si ustedes visitan a Estados Unidos, pueden encontrar muchos americanos con cuerpo grande, pero bien alimentado, con la mente infantil. Grandote, pero al conversar, su manera de pensar parece un niño. Entonces podemos ver, no se desarrolla la facultad de pensar. Cada día más adulto con mente infantil. Avanza en edad, pero no sabe cómo confrontar con diferentes situaciones de la vida. Solo quieren esconderse, quieren escaparse. Esa es la desventaja. Y cuando la economía mejora, la ventaja, la facilidad, la comodidad, fácil, vida cómoda. No quiere moverse de su cama, de su sofá, no quiere moverse. Todo con remoto control, con deditos apretando quiere resolver. Pero no quiere confrontar con la realidad de la vida. ¿Y qué sucede? Cada día va bajando. La facultad de pensar pierde lo que realmente es hermosura. La verdadera hermosura no está en física, no está en apariencia, no es un decir, es cierto, es la verdad. La verdadera hermosura está en el interior, en el corazón. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué las estrellas del cine se realizan boda del siglo entre un actor, actriz guapo y guapa, boda de lujo? Entonces el enfoque de la prensa escrita, radio y televisión se enfoca, lo transmite. Después de unos años, ni siquiera unos años dura el matrimonio. La mayoría termina mal, peleándose, se agarra a veces hasta matarse. Entonces, la vida no se enseña. La felicidad no está en la apariencia. La felicidad no está en el material. La felicidad está en el corazón. He viajado unas cuantas veces a Europa para dirigir congresos de líderes cristianos, seminario bíblico, gira evangelística en algunos países de Europa. Entonces los hermanos europeos me dijeron: pastor, un día me fui a la ciudad, el nombre no me acuerdo, Ludwigshafen, donde está una sede de nuestra misión, para dirigir culto dominical.
Y al terminar el culto, al salirme afuera, vi una niña, aún es bebé, pero el cuerpo bastante grande, es niña, blanca y blanca, pero su estructura, al ver su cuerpo, tiene cuerpo africana. Entonces, ¿quién es él? Ah, pastor, es la hija de hermana fulana, y a mí me presentó. Una hermana de qué país de África, refugiada. Ah, su esposo es el médico alemán. Usted sabe muy bien, en Alemania es famoso el racismo. Me explicó, su esposo es alemán, además en la sociedad de Alemania el médico es muy estimado. Siendo médico se casó con una africana refugiada. Y yo al ver a la hermana, no era una mujer tan especial, de su apariencia tan especial. Me explicó el misionero, pastor, hoy en día muchos europeos tienen mucha demanda que quieren casarse con las africanos, también latinos y asiáticos. ¿Sabe por qué? Están hartos de la arrogancia. Están hartos de la arrogancia, la frialdad. ¿Cómo se cree? ¿Cómo se cree? Ya están hartos. Por eso, siendo una persona de posición, su posición económica en la sociedad bastante alta, pero está harto y se casa y prefiere casarse con el extranjero o extranjera, aunque proveniente de un país económicamente muy subdesarrollado. ¿Sabe por qué? Siente sabor del humano, la presa, la humildad, enriquece su vida. Cuando estuve en Europa también, una hermana me invitó a la reunión familiar. Entonces yo era el único extranjero, toda la familia del color de las pieles blancas, españoles. Yo era el único extranjero. Entonces entre ellos comiendo juntos. Luego llegó un señor africano, decía que es el amigo de una de familiar de ella. Lo vi tan cordial, tan caballero. La hermana me explicó, ¿sabe, pastor? Muchos refugiados africanos que llevan años aquí en Europa usan una estrategia. En Europa hay muchas mujeres que viven solas toda la vida. Mucha soledad, mucha arrogancia, pero llega un inmigrante africano, durante años ayuda a ella, con mucha amabilidad. ¿Qué pasa? Cuando pasa cierto tiempo, ya no ve la piel, no ve la nacionalidad, siente calidez de la persona. ¿Y qué pasa? Así conquista el corazón de europea y se casa. ¿De qué quiere decir a nosotros? La hermosura verdadera está en el corazón. Pero nosotros creemos que la hermosura, la felicidad está en el material. Queremos una vida cómoda y fácil. Una vida cómoda y fácil. Entonces, cuando la economía mejora, la ventaja es la comodidad, facilidad, la debilidad, la desventaja, la calidad de la persona se baja. Entonces, en este sentido, oro a Dios que Bolivia no se desarrolle tanto la economía. Usted dirá, ay, pastor, no, esa cosa no ore, por favor. Entonces, queremos vivir mejor. Bueno, está bien. Pero en el tiempo corto de la forma
repentina no mejore tanto, sino oro a Dios que Dios conserve el corazón de ustedes. Corazón humilde, corazón puro, el corazón que ama al Señor es la verdadera hermosura. Yo soy surcoreano. El año que viene voy a cumplir 30 años de vida misionera. En estos últimos años, algunos de Corea me están preguntando: pastor, usted vivió demasiado tiempo en extranjeros, ¿no piensa en regresar a Corea? ¿No quiere ministrar en Corea? Mi respuesta tajantemente: no, gracias. No, gracias. Sí, en Corea hay mucha comodidad. Hay algunos pocos países que superan la economía de Corea, pero en cuanto a la calidad de vida que uno siente, Corea está en el primer puesto más que Estados Unidos. Los que viajan pueden sentir la gente cómo viven. Mucha comodidad, mucha facilidad. No me gusta, porque mis paisanos no como hace 20, 30 años, más frío, amable, pero fingido, educado, pero fingido. No siento lo natural, una sonrisa natural no siento, una amabilidad natural no siento, todo por educación, fingido. Me gustan más los latinoamericanos porque son más naturales, más puros. Aunque ustedes dirían: pastor, ustedes no nos conocen bien, no somos puros. Entonces, pero para mí son puros, para mí son puros. La Biblia es el libro de Dios. Nos enseña, Dios está en busca de las personas para cumplir su plan. Dios no usa los ángeles para anunciar el Evangelio. Por eso, cuando yo estaba en Paraguay, una persona dijo: ¿usted recibió la salvación? Sí. ¿Me puede compartir su testimonio sobre salvación? Yo soy cristiana, de la familia cuna del cristianismo crecí. Un día yo sentí muy angustiada en ayuno, estaba orando, me metí a mi baño para ducharme, mientras tanto que estaba bañándome con aflicción oraba. De repente, en el techo, en la esquina del techo del baño, apareció una visión, un ángel. Le dijo: tú eres salva. Así me dijo. Así yo recibí la salvación. Señora, despiértese, usted no es salva. Pero ¿cómo me puede juzgar? No le estoy juzgando. Con todos los argumentos bíblicos, nunca Dios entregó el Evangelio a los ángeles. Hasta los ángeles con gran anhelo quieren escudriñar y descubrir cómo seres humanos, que las criaturas más inferiores que los ángeles, cuando escuchan el Evangelio, reciben la salvación, se vuelven superiores que los ángeles, señores de los ángeles. Ángeles están muy maravillados, quieren saberlo, pero el trabajo de anunciar el Evangelio Dios encomendó a los seres humanos, no a los ángeles. Ángeles no tienen autoridad para salvar a alguien ni anunciar a alguien eres salvo. Si el mismo ángel puede salvar, ¿qué pasa con Cornelio? El centurión romano de Cesarea era hombre piadoso, ayunaba, hacía limosna. En una oración apareció el ángel. Porque el mismo ángel
no dijo a Cornelio, eres salvo. Se le dijo, Cornelio, en la ciudad Jopa, en tal calle, la casa de cierto Simón Curtidor, en su casa ahora posa un judío cuyo nombre Pedro. Invítalo a tu casa, él te dirá todo lo que te es necesario hacer. Un hombre tan piadoso, Cornelio, su oración alcanzó hasta el trono de Dios. Dios mandó un ángel. ¿Por qué no le dijo? El mismo ángel, ¿por qué no le declaró? ¿Por qué a él no le anunció el evangelio? El mismo ángel no le confirmó su salvación. A ningún ángel Dios encomendó y encargó el evangelio, sino a los seres humanos. Así que Dios, para poder cumplir su voluntad en esta tierra, está en busca de las personas, está en busca de quienes son dignos de ser usados por Dios. Entonces, desde el principio del siglo hasta ahora, los ojos de Dios fijamente viendo esta tierra están buscando gente para tomarla, usar su vida. Pero la Biblia nos enseña la vocación del Señor, la selección del Señor, a quiénes personas Él elige. Hoy el texto de esta mañana nos enseña muy bien sobre el tocante tema, a quienes Dios busca para cumplir su voluntad. Ya vamos a ver versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. ¿Qué quiere decir? Ciudad Samaria estaba rodeada, y rodeada de tropa de los sirios. Es una estrategia de guerra antigua, sin derramar la sangre, al llegar a una ciudad embrallada. Y ve, ¿para qué derramemos tantas sangres? Y veo que esta ciudad no tiene mucha conexión con recursos. Vamos a bloquear esta ciudad. Afuera nosotros vamos a aprovechar. Ahí veo que hay huertos, árboles frutales, también buen campo de cacerías. Aquí esperamos, manteniendo bloqueado, que no entre agua, ningún alimento. Entonces, adentro de ciudad, ¿cuánta reserva habría para tantas personas? Máximo 1 o 2 meses, y se agota. Luego comienza a suceder gran hambre. Por el hambre finalmente, y la misma gente de la ciudad, cuando su rey no quiere rendirse, lo asesina. Por tu culpa nosotros sufrimos. Lo asesina, abre la puerta, da bienvenida, termina la guerra. Es una estrategia antigua de la guerra. Los sirios llegaron en ciudad Samaria y tomaron una decisión: vamos a bloquear. Vamos a esperar. Aquí afuera nosotros cada día hacemos banquetes. Comamos y bebamos. Solo estemos listos. Por sí mismo se va a rendir. Así en la ciudad Samaria había hambre. ¿Hasta qué grado? Hasta el grado que las mujeres se comían de sus propios hijos. Alguno diría, ¿cómo una mujer se puede comer de su hijo? La historia confirma. Cuando el hambre es extremo, nuestra psicología cambia. Ahora estamos en abundancia, hablamos de valores, pero cuando no hay nada, pasa buen tiempo ante la vista de madre, cómo se ve su hijo que está por morir. Se ve como una comida. Su hijo que apenas muere, ¿para qué desperdiciemos
es proteína, vamos a aprovechar. Así cambia la mentalidad humana, es nuestra naturaleza. Entonces la ciudad Samaria hasta se comían de sus propios hijos. Harto hambre, extremo hambre. De repente llega el profeta de Dios y luego declara, es la orden de Dios, mañana a esta hora, a la puerta de Ciudad Samaria abundará el alimento. Era una noticia increíble. Versículo 2. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Ya un varón en quien el rey se apoya, en su brazo se apoya. Entonces, ¿a quién un rey elige como su consejeros? Entre todos los ciudadanos, según el hombre más sabio, más inteligente. ¿De qué pasa? Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, responde el varón, el hombre más inteligente de la ciudad Samaria. Y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Contestó según él, inteligentemente contestó, no puede ser. En 24 horas a la puerta de Ciudad Samaria abundan alimentos y tal cantidad en tanto, imposible. Ahora con 10 veces, 20 veces más caro, ni siquiera excremento de paloma podemos conseguir, porque el excremento de paloma contiene alguna semilla. ¿Cómo tan solo en un día a la puerta de nuestra ciudad abundar alimento de este nivel? Ahora mismo, aunque Jehová hiciese una ventana del cielo, esto sería posible. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ya esto es el trasfondo de este capítulo 7. Un pensamiento humano lógico. Aunque Jehová hiciese ventana en el cielo ahora mismo, ¿esto sería posible? ¿Y cree que es lógico? No puede ser. Y el pensamiento de Dios, mañana a estas horas. Ya ahora Dios queda pendiente por su política, porque Él hace su obra a través de las personas. Para hacer este milagro, Él tiene que buscar persona digna. Los ojos de Dios empezó a buscar persona digna. Entonces la búsqueda inició desde el centro de Ciudad Samaria. No hubo. En toda ciudad no hubo. Los ojos de Dios salieron afuera. Versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Ya los ojos de Dios, desde adentro de la ciudad Samaria, estaba en búsqueda, estaba buscando la persona digna, ya que no se encontró, salió de la ciudad. A la puerta de Ciudad Samaria había la entrada a la puerta de 4 hombres leprosos. ¿Ya qué es la lepra? Hoy en día la lepra es tratable. Con simple pastilla puede congelarla, que no se desarrolle más. Entonces, como no la tuviera, gente que tiene lepra puede llevar vida normal, actividad normal, ya no es contagiosa. Entonces puede congelarla. Pero en el tiempo de Primero de Reyes, la lepra considerada el castigo de Dios, incurable.
Entonces, ¿cómo es lepra? Lepra primero comienza a carcomer el sistema del nervio. Desde el tejido más sencillo de la piel comienza a carcomerlo. Entonces, esta parte, pestaña, labios se pudren, se caen. Luego, la punta de nariz se pudre, se cae. Entonces, supuestamente, cada día va muriéndose. Cada día va muriendo. En Corea hubo un hombre, que un poeta que hace muy hermoso poema, siendo leproso, como él narró en su obra literaria. Hoy al amanecer me amanecí con un dedo menos. Mi dedo pulgar se cayó en esta madrugada. Así su poema, muy hermosa, pero deja pensativa a la gente. A una persona cuando padece lepra, ¿cómo se siente? Entonces estos 4 leprosos, aunque no fuera el tiempo de guerra, los hombres considerados malditos, 4 leprosos a la puerta de Ciudad Samaria, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? No sé entre 4 quién fue el primero en hablar. Oigan, amigos, ¿para qué nosotros estamos aquí hasta que muramos? Ya es un cuestionamiento, autocuestionamientos. ¿Para qué nosotros estamos aquí hasta que muramos? Versículo 4: si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Entonces los leprosos en el tiempo de la Biblia, cuando quiere entrar dentro de la ciudad, la gente apedrea, lo mata. Y además ahora el tiempo de gran hambre, si trataremos de entrar dentro de la ciudad, ya la gente nos mata. Y además, aunque logremos entrar, por el hambre que hay en ella, moriremos. Morirse apedreados, lapidados, morirse por la lepra, morirse de hambre, no nos queda otra opción. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Ya esta conversación, Dios se prestó su oído. Él a propósito dejó escrito en la Biblia, porque este diálogo llamó atención de Dios. Si quedamos aquí, también moriremos. Podemos ver, es una extrema desesperación. Totalmente desesperado. Oigan, ¿para qué estamos aquí nosotros hasta que muramos? Si trataremos de entrar dentro de la ciudad, moriremos por el hambre que hay en ella. Nos quedamos aquí, definitivamente moriremos por el hambre o por la lepra. Ya que está diciendo, no les queda ninguna otra opción. No hay opción para la vida de 4 leprosos. No hay ningún escapatorio, ninguna opción. Cuando ellos llegaron hasta a grado de descubrir esa realidad de vida de ellos, no nos queda ninguna otra opción. Y se enmudecieron. En aquel silencio llega una inspiración de parte del Señor. ¿Y qué dice? Pues, vamos pues, versículo 4, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, ya que no les queda ninguna otra opción, ni adentro de esa ciudad, tampoco fuera de la ciudad. No nos queda ninguna otra opción. Y luego quedaron todos mudos.
Cuando entendieron que no les queda ninguna opción, se enmudecieron. En el silencio llega una inspiración. ¿Qué tal? Vamos pues. Ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Si nos dieren la muerte, moriremos. Ya un pensamiento anormal, una inspiración fuera de la ciencia común. Es la tropa de enemigos. Pasémonos. Vamos pues, pasémonos al campamento de los sirios. Si nos dieren la vida, nos dieren la muerte, moriremos. No perdemos, no tenemos nada que perder. Aunque quedamos aquí, moriremos por el hambre o por la lepra. Si queremos entrar dentro de la ciudad, por el hambre que hay en ella, moriremos. Ya no nos queda ninguna otra opción. ¿Qué más? Nosotros, ¿en qué perderemos? Nada, no tenemos nada que perder. Ya estamos perdidos. Vamos pues, pasemos al campamento de los sirios. Si nos dieren la muerte, moriremos. Además somos leprosos, ni siquiera sentimos dolor. Con su puñal, con su cuchillo, con punta de lanza, adelante, ni siento dolor. Solo veo que, metiste, ahí está metido, me muero, muertos. No perderemos nada. Si nos diere la muerte, moriremos. Si por si acaso, por cochino, por sucio, no sé, si dieren la vida, por ahí viviremos. 4 leprosos. Este diálogo es un diálogo de una circunstancia desesperante. En medio de la desesperación, una sabiduría divina llega a aquella persona. No es sabiduría humana, una sabiduría divina. Vamos pues, pasémonos al campamento sirios. Entonces, sin querer, ellos se están alineando con la voluntad de Dios. Ellos, para alinearse con la voluntad de Dios, no usaron nada de inteligencia humana, ni voluntad suya, tampoco el esfuerzo. En medio de una situación totalmente desesperante, cuando descubrieron con la verdad de cada uno de ellos, de sí mismo, no hay más otra opción. Fue el momento muy adecuado, favorable, que el Espíritu Santo puede apoderarse de aquella persona. Mientras tanto que mi lógica, mi razón, mi inteligencia está fuerte, en mí no hay cabida para Cristo. Pero cuando mí mismo totalmente está arruinado, cuando mí mismo, mi persona, mi ego, aunque esté, pero como no existiera, no tiene ningún valor, es momento que la obra de Satanás está muy débil. Para el Espíritu Santo es un momento oportuno. Les vino una idea, pero una idea que les conecta con la voluntad de Dios. Mañana a estas horas. Vamos pues, pasémonos al campamento de los sirios. Si nos dieren la muerte, moriremos. Si nos dieren la vida, viviremos. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer. Esta expresión en sí tiene gran significado. Se levantaron pues al anochecer. En la hora del ocaso, el sol cae.
el sol ya se pone, ¿qué quiere decir? El símbolo de esperanza humana se va. El símbolo de la esperanza humana se desaparece. Se levantaron pues al anochecer. El alba, ¿qué impresión da la gente? Esperanza. El ocaso, ¿qué sensación da la gente? Ya la vida se acaba. Fin. Es un fin. Entonces los jóvenes les encantan en ver el alba. Los ancianos de tercera edad les encanta en ver el ocaso. Viendo el ocaso, ¿cómo se sienten? Así nuestra vida va. Hemos vivido largo tiempo. Pudimos tener hijos, hijas, nietos. Hemos vivido bien. Se preparan para el día final. Pero jóvenes no les gustan tanto en ver el ocaso, sino el alba, esperanza. Y se levantaron pues al anochecer, donde toda la esperanza humana cae. El ánimo humano cae. Para ir al campamento de los sirios, ya vamos a imaginar la caminata de estos 4 leprosos. ¿Cómo hubieran caminado? Como jóvenes, pisan fuerte la tierra. Yo también cuando era más joven pisaba fuerte la tierra. Ahora apenas despacio. Ay, me duele, pero que no me lastime, por favor. Entonces, como si nada, brincaba de 2 metros, 1 metro. Ahora ni de 50 metros, con cuidado me bajo. De 2 metros, como si nada. Entonces, pero dígalo, cuidado, no pasa nada. Entonces, y brincabas. Imagínense la caminata de estos 4 leprosos. Nada de vigor, nada de fuerza. Camina apenas como borracho por lados. ¿A dónde te va? Ven aquí. Trato de caminar correcto, pero mi pierna izquierda está podrida, me voy hacia la izquierda. Ven aquí, entonces. Y alguno, cada ciertos metros, se cae. ¿Por qué te sientas? No es que me estoy sentando, pero no tengo fuerza. Mi rodilla se está infectada. Mi rodilla se formó pus. No puedo pisar bien. 4 leprosos. Imagínense. Al atardecer, anochecer, en la oscuridad, abandona ciudad Samaria, cuyos habitantes, a pesar de tanta hambre, aún se les cree. Se van a un rumbo, totalmente depende de Dios. Vamos. Apenas caminaron. ¿Qué pasa? Dice así, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ya con cierto nervio, con mucho nerviosismo, entonces llegaron, ¿por qué nadie no viene a atendernos, detenernos? ¿Acaso ya muy noche o muy confiado ellos? Nadie, pero no hay ni siquiera vigilante. ¿Qué pasa? Ni siquiera un perro ladra. ¿Y qué sucede? Entonces con mucho cuidado se acercaron a una carpa. Entonces vamos a ver como un mirón. Vamos a convertir en mirones. Entonces con cuidados. Una olla colocada, una sopa a punto ya hirviéndose con rico olor. Al lado panes, carnes. ¡Wow! Después de ¿cuánto tiempo? Y veo esto, ¿estoy soñando o es la verdad? Pero no hay nadie. Bueno, pase lo que pase, vamos a entrar, vamos a comer. Si nos mate, que mate. En Corea hay un dicho, si se muere bien comido, hasta su espíritu
se encuentra muy saludable, dice. Entonces, nos quieren que nos mate, que mate, vamos a comerlo, nada importa, luego mátenos, por lo menos estómago lleno, moriremos. Comieron, no pasó nada. Qué raro, vamos a salir, vamos a ir a otra carpa, asado, asado, entonces, vamos a comer, y comieron. Toda la noche el milagro, un gran milagro sucedió, no había nadie. Abundantes comidas, bebidas. ¿Y qué dice? Ya ellos agarraron la confianza. No sé qué pasó aquí, qué demonio se metió, no hay nadie. Bueno, con confianza ahora. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron, tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron, lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron, los escondieron. Están enloquecidos. Enloquecidos. ¡Guau! Comamos y bebamos. Con el estómago lleno, morir es felicidad. Entonces, vamos. Imagínense 4 leprosos asustados. ¿Cuál anillo corresponde? Mira estos anillos, creo que ese diamante, no sé. Hades, vamos a meterlo. Ni siquiera tiene dedo. Tiene 3 dedos, pero apenas tiene 3 deditos, pero por lo menos 3 deditos de lujo. Vamos a colocarlo. Al apretar, un dedo se cae. Ay, apenas cae mi dedo. Ay, me apreté demasiado. En su oreja corresponde, ¿qué clase de arete? Collar. ¿Cómo me ve? Me veo bien. Oiga, amigo leproso, tu cuello medio podrido. Pero ¿cómo se ve? Me veo bien, me veo bien. ¿Qué ponemos? Como una escena de película de comedia. Felices, contentos. Además de los esconden. La gran salvación llegó. ¿Qué ha sucedido? Versículo 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Los sirios estaban demasiado autoconfiados. ¿Qué pasa? Justo cuando 4 leprosos empezaron a dirigirse al campamento de sirios, Dios hizo un efecto especial del sonido. Ellos oyeron ruido de gran ejércitos, caballos que corren, vibrar superficie del tierra. ¿Qué es esto? Está vibrando. ¿Qué es esos ruidos? Entraron en el pánico y pensaron: ¡ay, el rey de Israel! Con dinero compró los soldados, ejércitos egipcios, heteos. Eran sus imaginaciones, pero lo creyeron. Pero estaban totalmente indefensos, tan confiados. Viendo situación de emergencia, de urgencia, se levantaron, ni tuvieron tiempo para llevarse las cosas, se escaparon todos. ¿Esto qué quiere enseñar a nosotros? Para Dios hacer este milagro no es nada. En 24 horas, a la puerta de Ciudad Samaria llegó la salvación.
Los 4 leprosos ya estaban muy saciados de comer y beber. Y de repente sintieron mal. Oigan, hoy es el día de buena nueva. Creo que esta fortuna no para nosotros. Somos leprosos. Esta gran fortuna no solo para nosotros, sino para la ciudad Samaria. Vámonos a avisar. Finalmente, en 24 horas, a la puerta de ciudad Samaria, lo increíble se ha hecho y creíble una realidad. Entonces el rey de Samaria, para que la gente desmedidamente no saquearan comida, puso un ministro, era su consejero. Tú cuídalo bien, tienes que controlar bien el pueblo, tú eres muy inteligente. Pero ante el pueblo furioso por tantos días de hambres, deténganse, deténganse, ¿acaso no me reconocen? Yo soy el consejero fulano, ministro fulano, deténganse. ¿Quién eres tú? Todo el mundo lo pisotearon y se fueron. Él vio la maravilla de Dios, pero no pudo comer nada y fue asesinado. Esta historia tiene una gran enseñanza. Yo también vi bastante ayuda, manifestación milagrosa en mi vida, como Dios me ayuda. Cuando inició pandemia, menos de un mes, unos hermanos me buscaron: pastor, nosotros hemos enterado que usted el año pasado, 2019, vio un terreno muy bueno que estaba orando. Sí, pastor, ¿sabe qué nos pasó? Nosotros dedicamos en importar y vender los instrumentos y también artículos medicales de China. Inició la pandemia, ni supimos el significado de la palabra pandemia. ¿Qué es pandemia? Inició pandemia, todo el mundo a su casa, contingencia, quedaros trabajar en casa. ¿Qué pasa? Tan solo en un mes la venta se incrementó de la forma disparados. En un mes hemos ganado equivalente de ganancia anual. Somos 3 hermanos. Al pensar bien, esto no es natural. Eso no es natural. Este ingreso no es nuestro. Tenemos nosotros un solo mismo corazón. Este dinero, si nosotros tomamos, va a venir el mar a nosotros. Este dinero creo que está destinado para comprar el terreno. ¿Cuánto cuesta? Originalmente era más de 1 millón, pero se bajó por la situación de pandemia a 800. Entonces, lo tenemos, pastor, compremos. Entonces, negociando con el dueño, al contado te voy a pagar. El terreno que al principio estaba más de 1,5 millones, a 1 millón, a 800,000, luego a 600,000. A 600,000 remate. El propietario tiene conciencia. Un terreno que estaba de 1,5 millones a 600,000 dólares, tiene conciencia. Si no quiere, déjelo, nos vamos. Pero al contado pagaremos. Está bien. Entonces, en el segundo mes de pandemia adquirimos un terreno de 7,200 metros cuadrados en la Ciudad de México. Un año después, en el mes de octubre, una diputada de Acapulco, del estado de Guerrero, se comunicó con nosotros. Ay, pastores, yo soy fulana de tal, diputada.
Yo soy cristiana, pero muy condenada estaba mi conciencia por mi culpa y pecados. Por sentirme muy mal, hice unos días de oración en ayuno. Al terminar mi ayuno como contestación de Dios, con corazón muy angustiado, al abrir redes sociales, vi una propaganda, Congreso de Líderes Cristianos con el pastor Oxupar, en línea. Yo dije, ¿qué es esto? Voy a escuchar. Empecé a escuchar. Terminó recibiendo la salvación. Al momento de recibir la salvación, ella dijo, empezó a bailar, pero en serio, empezó a bailar. Gracias, soy libre. Desde aquel día ella empezó a seguir en línea a nosotros, al pastor Oxupar, a mi persona, más de un año. Desde la distancia no se estaba observando. Ella tiene una fundación Manos que Cuida. Tiene un terreno bastante grande, un edificio. Y nos avisó que quisiera hacer un convenio con ustedes. Creo que ustedes son gente digna para ocupar mi instalación. Hicimos una ceremonia del convenio, 99 años del, ¿cómo se llama? Como datos. Entonces, 99 años del uso gratuito, 99 años del uso como datos, es nuestro, supuestamente. 99 años, gracias. Un inmueble muy grande, buena zona de Acapulco. Allí habrá instalado la sede de Acapulco. Luego de un mes, el director de una universidad también se comunicó conmigo. Lo invité al Campamento Mundial de Puerto Rico en el año 2015. En aquel campamento tuvo encuentro con el pastor Oxupar, su matrimonio, escucharon el Evangelio, recibieron la salvación. Desde aquel día, como hermanos externos, aunque no pertenecen a nosotros, siempre nos están mirando. Después de un mes, y se comunicó conmigo, pastor, vamos a hacer un convenio, porque tengo una escuela que estoy construyendo, grande. Hasta el segundo piso ya está construidos más de 20 aulas. La base preparada hasta 4 pisos. Ocúpelo. Durante 10 años del uso como comodato, pero decía él y su esposa en una comida, esta mañana dije a mis hijos, ustedes no esperan nada de esa instalación, porque esa instalación yo entrego a Misión Buenas Nuevas. Para ustedes voy a dejar bastante herencia. Este inmueble deje en mano de Misión Buenas Nuevas. Aunque el contrato como 10 años del uso como dato, pero su voluntad entregarnos definitivamente. Entonces nosotros, en el segundo año de pandemia, pude darme cuenta, somos bien beneficiados por la pandemia. 3 inmuebles, si lo valorizan en dinero, no saben cuánto dinero, no es millones, tal vez supera a billón. ¿Cuánto dinero Dios nos ha ayudado? Digo a ustedes, en nuestra vida Dios porque hace milagros. Los 4 leprosos caminaron como leprosos, pero el diálogo de ellos fue de agrado para Dios. Que, oigan, ¿para qué estamos aquí hasta que moramos? Si tratamos de entrar dentro de ciudad, moriremos por el hambre que hay en ella. Nos quedamos aquí, moriremos por el hambre o por la lepra. A la hora que se estaba anocheciendo, la oscuridad se estaba cayendo, nada de esperanza cayó.
¿qué hacemos? Cuando entendieron que no les queda nada de otra opción en la vida, de repente la guía de Dios. Vamos pues, amigos, ¿a dónde? Pasemos al campamento de los sirios, allá. Aquí no hay esperanza, allá, al lado opuesto, al lugar menos esperado. Pasemos a aquel lado. Si nos dieran la vida, nos dieran la muerte, moriremos. Por si acaso nos dieran la vida, viviremos. Vamos pues. ¿Qué pasa? Este corazón para Dios fue un agrado. Y vio, encontré por fin, encontré gente digna para hacer milagros. Mientras tantos que ellos se dirigían hacia Ciudad Samaria, la caminata de ellos, como la caminata de leprosos, ni siquiera sabe caminar bien. Cojeándose, camina por un lado, cada cierta distancia se cae uno de ellos, trata de levantar. No se ven como gente digna, no se ven gente preparada. Inútiles, viles, pero el corazón inconscientemente alineado con el corazón de Dios. Dios usó estos 4 leprosos para la gran salvación. Y hermanos, hermanas, yo esta mañana para predicar, cuando una vez leí esta cita bíblica, es cuando me tocó donde decía a la puerta 4 leprosos, y sentí Pablo Shin, uno de 4 leprosos, Pablo Shin. Yo soy uno de estos 4 leprosos. Mucha gente piensa, gente bien preparada, gente capaces, podría ser utilizado grandemente. No es cierto. Dios no usa gente capaz, gente digna. Dios busca gente que se da cuenta y siente que en su vida no le queda ninguna otra opción que confiar en Dios. Nadie dice amén. Amén. Es que los pastores de aquí, ¿cómo les enseñan? Son malos, no son buenos pastores. Y Dios busca gente desesperada, gente que siente y se da cuenta. No le queda ninguna otra opción que confiar en Dios. Yo al ver a los jóvenes, a mis hijos especialmente, durante largos años he tratado de enseñar. ¿Qué quería enseñar? La vida es vana. Hijos, la vida es vana. Los años como un rayo pasan. Aquí, hermanos y hermanas de edad, ¿así no sienten? Los años como pasaron, como un rayo pasaron. Aquí jóvenes, ustedes, la velocidad del correr del tiempo es lento. Ay, ¿por qué va tan lento? Quisiera tener ya 15, a 20, 18, para que yo ya sea adulto y mis padres, para que no me moleste más. ¿Cómo sienten la velocidad del correr del año? Lentísimo. No se preocupen, con el avance de la edad sentirá, la velocidad se acelera el doble, el triple. Ya pasó un año, wow, el año 2023 como una flecha volando se fue. Inicio 2024, estamos ya en mayo, wow, voy a tener un año más. ¿Cuánto año tiene? Imagine usted, adivine cuántos, 50 y tantos, hace tiempo atrás. Ya ni siquiera contar, entonces 50 y tantos, hace años atrás.
la vida es vana. Y también otra enseñanza, el ser humano es débil. La Biblia dice, el temer a Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Quién teme a Dios? ¿Quién siente que eres débil? Teme a Dios. El temer a Dios es el principio de la sabiduría. Yo siempre he tratado de enseñar a mis hijos, ser humano es débil. A veces se cree fuerte, pero en realidad no es tan fuerte. Débil, muy débil, ante diferentes situaciones que se enfrentan en la vida. La vida es vana. Entonces hay una opción, tan hermosa opción, confiar en Dios, encomendar mi vida en su mano. Pero la gente cree que hay muchas opciones. No, para mí el mundo es una oportunidad, la vida es una oportunidad. Opciones. Yo tengo 20 opciones, 30 opciones. Se burla de la gente que confía en Dios. Hoy Dios por medio de Segundo de Reyes capítulo 7 nos enseña. ¿A quiénes Dios está buscando? Gente como los 4 leprosos. Gente que posea la mentalidad que 4 leprosos tuvieron. Oigan, ¿para qué estamos aquí hasta que moramos? Trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en ella. Moriremos. Nos quedamos aquí, moriremos. ¿Cómo se sienten atrapados en un callejón? En un callejón. No veo ni siquiera un poquito de un rayo de luz. El corazón oscuro, desesperado. Nadie a ellos obligó. Un sentir simultáneamente entre 4. Vamos pues. Todos entendieron de qué trata. Vamos pues, con la mirada poniendo hacia el lado del campo de Sirios. Vamos pues para allá. Pasémonos al campamento de los sirios. Si nos dieren la muerte, moriremos. Si nos dieren la vida, viviremos. Desde aquel momento, la primera pisada de 4 leprosos, totalmente entregado sus vidas en mano de Dios. Vámonos. Dios estaba viendo. A mí me agrada, me deja dirigirte. Tú a mí me deja dirigirles. Bueno, la vida encomendada en mano de Dios. La mano de Dios empezó a encaminar. Ellos no sintieron, ni siquiera se dieron cuenta. Dios empezó a hacer milagro. Sonido especial. Ellos no oyeron, pero los sirios oyeron y sintieron, vibra la superficie de tierra. ¿Y qué pasa? Esta vibración, o yo solo estoy sintiendo, yo también, vibra. Se oye ruido de grandes ejércitos. Muchos caballos furiosos corriendo. Entraron en pánico. Maldito sea, cuando no sé, el rey de Samaria a dinero contrató a los soldados extranjeros. Vienen los soldados egipcios, eteos, etc. Estaba en pánico. No tenía tiempo para arreglarse, agarrar cosas, alistarse. Abandonando la tienda, se escaparon. La gran salvación llegó a 4 leprosos. Por ellos a ciudad Samaria. Alguien si a mí me dijera, pastor, yo lo veo usted un siervo bien preparado, un siervo bien potencial, yo le contestaría,
usted no me conoce. Yo soy uno de aquellos 4 leprosos. Yo era una persona que no me quedaba ninguna otra opción. Tuve que encomendar mi vida en manos de Dios, porque para mí era la única opción. Así empecé a vivir. Y Dios cómo trabaja tan grandemente. Aquí en Bolivia también Dios quiere trabajar grandemente. Los ojos de Dios están buscando gente digna para ser utilizada por Dios. Pero gente digna, no piensen gente digna que ustedes creen. Gente digna, no importa quién sea, la categoría social, su economía, académica, no importa. Dios a quién está buscando. Gente que se descubra, gente que se dé cuenta. Lo lujo que yo tengo es una sombra, falso. En cualquier momento me abandona y paja. Mi vida sin Dios, no hay otra opción. Entonces, mi única opción, encomendar mi vida en manos de Dios, confiar en Él, caminar confiando en Él. ¿Qué pasa? En aquella pisada, Dios comienza a trabajar, haciendo muchos efectos especiales para que en la vida mucha gente reciba la salvación, mucha gente vea la obra de Dios. Yo les compartí unos testimonios, pero aún hay más. En estos últimos meses Dios, como me permite, que está por entregarme 10 hectáreas de Ciudad Veracruz, del estado de Veracruz. Porque una hermana, su padre, el año pasado, dijo a ella no era hija tan consentida, y su papá vio a ella. Yo tengo bienes, entre los cuales muchos terrenos. A uno de terreno, a mí me gustaría que tu iglesia, veo que es tan buena, que construya centro convencional. Tu iglesia lo compre. Así ella se comunicó conmigo, me fui a Veracruz. Entonces el terreno está muy, muy bonitos. En el centro de Ciudad Veracruz, del estado de Veracruz. Veracruz es una ciudad turística, tiene el aeropuerto internacional, playa, río, lagunas, también montes, agua termal, muy bonito lugar. Y me fui, me gustó, pero el dinero que él quería era millones de dólares, millones, no estaba en mi alcance. Entonces, gracias, vi bien. Entonces, pero en mi corazón, Dios, creo que este es punto estratégico para un centro convencional latinoamericanos, con una auditoria para 10,000 personas. Oré al Señor, regresé. Luego que me regresé, su padre de ella empezó a preguntar, ¿por qué pastor lo viene? Por tal situaciones. Y se enfermó. Entonces él empezó a escuchar la palabra de Dios, recibió la salvación. Luego, antes de su fallecimiento, habló con su hija con una sonrisa. Hija, ¿qué tal? En uno de mis terrenos, tu iglesia construya centro convencional. Luego no le habló más, arregló sus testamentos. A ella tocó muchos terrenos. Y su padre supuestamente insinuó a su hija que no lo vendiera, sino donara uno de su terreno para centro convencional. Yo no hice nada. Señor Nicolás recibe la salvación, llegó a ser hermano, dejó mucha herencia para su hija y recibe el llamado del Señor. Ella, conforme a voluntad de su padre, ya está resolviendo tantas herencias que había recibido. Ella de nada
no era una hija consentida, afortunada ahora. ¿Y qué pasa? No es afortunada, bendita por Dios. Ahora está tramitando 10 hectáreas centro de ciudad de Veracruz para donar a nosotros, y más quiere apoyar hacia la construcción de centro, central misionera de Ciudad de México. Yo digo, como la Biblia dice, como si fuera pobres, pero enriqueciendo a todos, dice. En sí soy nada y nadie, de verdad. Yo nada y nadie, pero solo voy hacia la dirección de Dios, porque para mí mi única opción, confiar en Dios, encomendar mi vida. Si ustedes encomiendan sus vidas en manos del Señor y caminan, Dios no solamente en la vida de algunos, en la vida de todos de ustedes, de otra manera mostrará la buena nueva, la gran salvación, bendecirá sus vidas. Amén. Entonces, si hasta ahora han creído que muchas opciones, ahora descártenla. Hay una sola opción: encomendar mi vida en manos de Dios, caminar con Dios, y Dios va a hacer gran obra en la vida de ustedes. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, te agradecemos. Cuán errado estamos nosotros, cuán equivocados somos. Pero Padre, cuán ilusionamos. Pero tú nos enseñas la realidad de nuestra vida. Nuestra vida sin ti no hay nada. Nuestra vida sin ti no hay nada de seguridad. Solo fantasmas, fantasías, ilusiones. En nuestra vida hay una sola opción, la cual el ser humano confiar en ti, encomendar su vida en tu mano, recibir tu guía. Es la opción que tú dejaste, hermosa opción. Padre, bendice la iglesia de Bolivia y los hermanos. Tu Espíritu Santo ayúdelo para despertarse de ilusiones, de fantasía, engaño de Satanás, para poder ver la verdad, el llamamiento del Señor, con qué propósito nos llamó, el poder de Dios, cuán grande poder puede usar en la vida de los creyentes. Padre, así en la vida nuestras, tu voluntad se cumpla a través de nuestra vida. Mucha gente vuelvan a tu camino, y los que ya están en el mismo camino, viendo nuestra vida, se han contagiado para amar y seguir al Dios. De esta manera, tu voluntad se cumpla, tu reino se expanda en este mundo. Lo pedimos al Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora también tenemos anuncios y comunicados. Pueden permanecer. Y esta noche es última noche de Gran Seminario Bíblico. Primeramente vamos a anunciar normalmente de la iglesia. Tenemos ofrenda decidida, acordado de la iglesia, para la compra del inmueble. Esto también muy pronto Dios nos va a permitir. Por eso hay un sobre que es específico, sobre verde limón, en el cual pueden depositar la ofrenda para la compra del terreno o inmueble para la iglesia en La Paz. Y esta noche, último día de Gran Seminario Bíblico en la iglesia Generación de Fuego. Y empezará a las 7 en punto, ¿ya? 7 en punto va a comenzar. También tenemos post seminario bíblico. Vamos a tener en la iglesia Buenas Nuevas en zona Purapura, en nuestra iglesia. Post seminario bíblico
con el tema la bendición que viene después del perdón del pecado. De lunes a miércoles, 3 noches vamos a tener post seminario bíblico. Luego, gira de seminarios bíblicos nacional. En el mes de mayo, y junio, los ministros de Bolivia estarán rotando de ciudad en ciudad para hacer seminario bíblico. Bien, también tenemos inicio de academias. Esto es importante, tomen nota, especialmente jóvenes o los hermanos que tienen sus hijos. Academias, inicio de academias de Ayvaye presencial, idioma coreano, el 18 de mayo inicia, y también de forma virtual el 13 de mayo. 9 academias de forma virtual y el idioma coreano va a ser presencial en la iglesia. Tenemos la convocatoria también para formar parte de los maestros de la Escuela Bíblica Soñadores. Más información pueden recabar de la hermana Carmen Paredes, ¿sí? Hasta aquí con los anuncios. Ahora, al salir también su ofrenda pueden depositar, por favor. Haber escuchado la palabra de Dios, Dios también ha permitido y podemos también ofrendar al salir. Ahora vamos a almorzar. Se preparó al almuerzo